Bueno, tengan buenos días a todos. Bienvenidos a esta tutoría número 5 de la asignatura de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Entonces, Karina, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, licenciado. Muy bien, gracias a Dios. Ah, vaya, qué Aquí bueno. esperando recibir la tutoría. Ah, vaya, está bien. Bueno, vamos a continuar en esta ocasión con la unidad número 4. Ya en la de repaso estuvimos hablando un poco más de los conceptos teóricos que tenían que ver con la unidad y ahora vamos a tratar de abarcar un poco la parte práctica. Así es de que la unidad es bastante extensa, tenemos mucho material y de hecho el fin de semana es extenso, ¿verdad? Porque vamos a tener el taller el día de mañana. Entonces, medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Ese es lo que vamos a continuar. Y antes de seguir, bueno, la asignatura presentado por mi persona. Y en esta ocasión nos va a estar acompañando Leticia Argentina Ramos de Ramos, que está haciendo la práctica en esta asignatura. Ya le pusimos licenciada para que se vaya acostumbrando, al igual como ustedes también algún día lo van a hacer. Así es que bienvenidos. Pues el objetivo de esta tutoría es poder describir recursos que favorezcan la enseñanza de la matemática en estudiantes con necesidades educativas especiales y también que pensemos en algunas ventajas o desventajas que ofrecen los diferentes recursos para estudiantes con necesidades especiales. Así es que en esta ocasión vamos a hacer el saludo y un repaso de lo que fue la tutoría inicial, la del día jueves. Vamos a hablar acerca de qué se tratan las necesidades educativas especiales, o NE, como se abrevia. También de algunos medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales. Y también vamos a estar hablando entonces de un síndrome que es muy común en las escuelas, el TDAH o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es sumamente común en las escuelas. Entonces creo que es bueno que nosotros nos vayamos familiarizando con este tipo de trastornos que podemos hallar no solo en niños, sino también incluso en personas adultas. Para finalizar entonces con las preguntas que están asignadas para esta tutoría y la despedida de la agenda, ¿verdad? Así es de que tenemos bastante que platicar. Entonces, en la recién pasada tutoría de repaso, hablamos un poco acerca de qué son las eh, necesidades educativas especiales. Bienvenidos a los que se incorporan, Ronald, Silvia y Jocelyn Aquino. Hola, Lick, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ya con ganas de vacacionar. Sí, Lick, ya necesitamos descanso. Sí, ¿verdad? Pero la triste realidad es que tenemos muchas tareas antes de ir a vacación. Y en teoría nos van a dar vacación, pero en realidad solo un fin de semana, que es el que vamos a descansar. De ahí tenemos Sí, tareas y clases siempre. sí, de hecho la mayoría de actividades, como es el cierre de ciclo prácticamente, ¿verdad? Y al menos en las materias que yo trabajo, la mayoría nomás regresemos y a entregar tareas. Entonces, vacación, nos la deben. Pero bueno, ¿verdad? Hay que hacer un tiempito para estar ahí con la familia. Entonces, creo que tengo un mensaje aquí. Buenos días a todos. Vamos a continuar con lo que es el repaso, ¿verdad? ¿De qué hablamos el día jueves? Bueno, las necesidades educativas especiales, cuando nosotros pensamos en lo que tiene que ver este tipo de necesidades educativas, entonces quizás nos imaginemos inicialmente a un estudiante que puede tener alguna discapacidad. No sé en el caso de ustedes qué idea primitiva les da este término, necesidades educativas especiales. En general, Sí, en general, la primera intuición que le da de este término.
para mí como a profundizar la educación más, porque como no todos aprendemos igual, ¿verdad? Ujú, Aprender a profundizar más la educación que estamos generando. ujú. Muy bien, excelente. Entonces, cuando hablamos de hacer esta acción, ¿verdad? Que usted describe, es porque sabemos que este estudiante tiene alguna dificultad o necesita un apoyo adicional para recibir la clase. Entonces, en realidad, la mayoría de autores, como dice el documento, están hablando de que se necesita un poco modernizar este tema, ¿verdad? Y que sea más preciso. Y entonces se utiliza el término alumnos con necesidades específicas de apoyo, porque en al fin y al cabo nos estamos refiriendo a alumnos que requieren un poco más del actuar regular que puede tener el profesor de matemáticas en la clase que está desarrollando. Entonces, aquí estamos hablando de que algunas pueden ser transitorias y otras pueden ser permanentes. Por ejemplo, como vamos a ver en el video, el trastorno del déficit de atención con hiperactividad o TDAH, como se reconoce, ¿verdad? Un buen porcentaje de los estudiantes que lo manifiestan en su niñez lo van a conservar incluso hasta la vida adulta. Y entonces estas personas tienen que aprender a vivir con este tipo de trastorno, como se le llama a muchos psicólogos. Esto nos hace pensar entonces en lo que hablábamos, ¿verdad? De que es necesario que el profesor de matemática nos concienticemos en cuanto a hacer un poco más de educación inclusiva. Aunque inicialmente nosotros preparamos una clase para un estudiante promedio, en términos generales debemos ser realistas y saber que va a haber un porcentaje de alumnos con problemas de discalculia, problemas para leer, con trastornos, con discapacidades, y entonces sean el nivel básico, nivel medio o universitario, vamos a tener estudiantes de esta categoría. Por lo tanto, la teoría o lo que se hace no es tanto para clasificar a este estudiante tiene una discapacidad física, este estudiante tiene una discapacidad visual o auditiva, sino que el objetivo es que nosotros podamos concientizarnos de que lo importante es que nosotros podamos percibir las potencialidades que tiene un estudiante, porque si es sordo, entonces significa que tiene potencialidades diferentes a la escucha. Y así, por ejemplo, podemos hablar de otros que podríamos mencionar. Entonces, en estas mencionamos algunas discapacidades físicas, pueden ser de movilidad, de visión, de escuchar o de ubicación espacial prácticamente, pero también otras asociadas a este tipo de necesidades educativas, como por ejemplo hablábamos de la dislexia, de la discalculia, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces son algunas que están asociadas a estos conceptos que nosotros vamos a aprender. Y en algunos casos, ¿verdad? Como hemos mencionado, son conocidos como trastornos del aprendizaje que nosotros vamos a tener. Entonces, en un salón de clases, ¿cuántos estudiantes creen ustedes que van a tener necesidades educativas especiales? Imagínense que tienen un grupo de 30 estudiantes. Quizás de 3 a 5 alumnos, porque como usted lo mencionaba, no precisamente se trata de una discapacidad física, sino que tal vez puede ser una dificultad para aprender o que dificultad de leer o cuestiones así. Entonces yo considero que entre 3 a 5 alumnos de 30 presentarían necesidades especiales. Ujú. Bueno, tome en cuenta que gracias por su comentario. Tome en cuenta que le vamos a agregar los alumnos que tienen problemas para aprender matemática, problemas de visión, problemas de escuchar, problemas de movilidad. Los, por supuesto, que aprenden demasiado rápido también son de necesidades educativas especiales. Entonces, en el mejor de los casos, solo nos tocan 3 a 5. No sé si era Jocelyn, si me equivoco. Entonces, vean, ¿verdad? Esa es la realidad Silvia. de la educación. Silvia, perdón, vaya, yo ya se me queda la voz. Silvia. Entonces ahí hicimos un pequeño repaso de lo que fue la tutoría de introducción. eh, de eso estuvimos hablando, prácticamente del nivel teórico. Entonces, si nosotros queremos escoger un recurso para poder enseñar a estos alumnos,
pues tenemos que tener algún criterio para poderlo seleccionar. Para empezar, tenemos que hacer un diagnóstico de este tipo de estudiante. Entonces, no es lo mismo tener un estudiante que tiene problemas de visión a uno que tiene problemas de aprender. Porque el que tiene problemas de visión a lo mejor tiene mucha potencialidad para aprender matemática. Entonces las características del estudiante son muy importantes. Y esto pues lo pueden hacer en el historial los padres de familia, los maestros que han trabajado. Segundo, queremos que este material o recurso que nosotros vamos a seleccionar no represente un peligro para el estudiante. Entonces, sino por el contrario, queremos que realice un mínimo esfuerzo físico para poderlo realizar. A este respecto, quizás puede ser un poco difícil que nosotros seleccionemos el recurso porque algo tan pequeño que para nosotros se nos puede hacer sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, comprender que un cubo tiene 6 caras laterales, para un estudiante que tiene un problema de aprendizaje puede ser, necesita tener el material y entonces palpar, ¿verdad? Que se trata de este cuerpo geométrico que yo estoy mostrándole. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a pensar desde el punto de vista del estudiante que tiene esta necesidad educativa. Porque lo que nosotros queremos hacer es facilitar el aprendizaje, por mínimo que sea, ¿verdad? Que este estudiante pueda tener interacción con las demás personas y que se pueda sentir satisfecho de haber aprendido algo que ha logrado con nuestra clase. Entonces, el sentirse bien, que aquí dice la presentación. Y pudiéramos mencionar, ¿verdad?, otros criterios técnicos dependiendo de los indicadores de logro que nosotros tengamos para la clase. Entonces, también así podemos pensarlo, ¿verdad? Quizás algunos estudiantes tengan acceso a recursos que puedan comprar y otros estudiantes no, tienen que usar materiales reciclados. Entonces, son muchos los criterios que nosotros podemos utilizar para seleccionar un recurso a la hora de trabajar con un estudiante. Entonces, para poder trabajar con personas que tienen necesidades educativas especiales, podemos pensar en aquellos que necesitan, que han perdido su sentido de la vista. Entonces pueden utilizar un ábaco que tenga que, o material que tenga que ser táctil para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparece el ábaco de Kramer, ¿verdad? Que es un poco grande y los estudiantes pueden manipularlo porque su tacto sí lo tienen visible, ¿verdad? Hay otros como por ejemplo este tipo de recursos, ¿verdad? Que se elabora con foamy, un poquito del grande, pues no sé si lo pueden observar ustedes. Entonces la idea es de que es un material de que puede ser táctil y si alguien tiene problemas de visión, entonces puede utilizar, ¿verdad?, su sentido para poder trabajar con él. Otros recursos, ¿verdad?, como por ejemplo el que se muestra aquí, ¿verdad?, estos polígonos troquelados, dice, que tienen la característica de que pueden ser tanto visibles como también percibibles al tacto, ¿verdad? Menos mal, la mayoría de estos se venden para poderlos hacer, ¿verdad? Basta que ustedes vayan a una librería y comprar un cromo o un la estampa, ¿verdad? Para que los podamos hacer. Y entonces fácilmente un estudiante puede tener estos cuerpos geométricos para poderlos trabajar, ¿verdad? Y fácilmente los podemos elaborar. La mayoría de niños lo hacen en básica y tiene la utilidad, ¿verdad?, de que son fáciles de construir y de comprar también para que ellos los pueden hacer. También otro recurso que puede ser utilizable, por ejemplo, esto que se llaman los policubos. Estos representan materiales de construcción para que el estudiante los pueda llevar a cabo y entonces puede tener la noción de espacio, ¿verdad?, de volumen, gracias a estas figuras de construcción. Estas quizás son un poco más matemáticas de lo que nosotros pensamos, porque hay bastantes figuras en las jugueterías o las secciones de juguetes para niños que también sirven de construcción. A lo mejor ustedes si ya tienen hijos o tienen familiares han podido observar cómo se utilizan para trabajar. Entonces, cuando hablamos un poco de medios y recursos para el estudiante con necesidades especiales, debemos tomar en cuenta que se trata de una gran diversidad de necesidades que nosotros podemos tener a cabo. Entonces, lo más importante, de acuerdo a lo que dice el comentario de Marín ahí en el material,
que nosotros tenemos que tener esa capacidad, ¿verdad?, de percibir en los estudiantes, perdón, eh, hacer un diagnóstico, ¿verdad?, de cuál es el problema y cuál es la capacidad que ellos pueden presentar. Pero sobre todo, ¿verdad?, queremos presentar, estar atento a sus potencialidades que pueda tener independientemente de su discapacidad o su problema de aprendizaje que pueda llegar a tener este estudiante. Entonces, así, hablando de necesidades educativas especiales, podemos mencionar que podemos encontrar discapacidad auditiva, visual, una discapacidad física o inclusive una discapacidad mental, como por ejemplo el síndrome de Down, alguna discapacidad intelectual, por ejemplo un trastorno del aprendizaje, como es la dislexia y la discalculia, o un trastorno de la comunicación, también podríamos encontrar, o uno todavía bastante común ya en nuestro medio, que es el trastorno del espectro autista. Entonces, vean ustedes que nos hace falta espacio para poder enunciar todas las diferentes necesidades educativas especiales y podemos encontrar muchas en un salón de clases normal que nosotros podamos encontrar. A lo mejor ustedes tienen parientes, compañeros o conocidos que tienen algún tipo de esta necesidad educativa especial y entonces hace bastante obvio, ¿verdad?, nuestra necesidad de prepararnos para trabajar con este tipo de personas. Entonces, hablando un poquito de lo que tienen que ser estas necesidades educativas especiales con respecto a las personas no videntes, ¿verdad? Está el lenguaje de señas salvadoreño, que las personas lo aprenden a que nosotros podamos utilizarlo, ¿verdad? Si algún día tenemos la oportunidad de poderlo aprender, no estaría de mal, porque es una habilidad que nos puede servir para poder trabajar con estudiantes que puedan tener, aunque nosotros no seamos un profesor de necesidades especiales. Entonces, lo especial que nosotros queremos en este caso es reconocer, ¿verdad?, que este tipo de estudiantes tienen derecho a acceder a la escuela. Como veíamos en la tutoría de introducción, la misma ley y los convenios internacionales permiten que todo este tipo de estudiantes pueden acceder a la escuela pública y no se les puede negar la matrícula, sino que tienen derecho a poder acceder a este tipo de educación. Entonces la pregunta es, ¿verdad? Yo como, imagínense en el caso de nosotros, ¿verdad? Docentes especializados en el área de la matemática, asumimos, ¿verdad?, de que podemos trabajar en estos casos. Y la verdad es que puede ser sencillo, pero también puede ser complicado. Sencillo porque la mayor parte de recursos que nosotros conocemos nos van a servir para trabajar con este tipo de niños o estudiantes, pero también puede ser complicado porque algunos estudiantes no solamente presentan una necesidad, sino que pueden presentar varias. Por ejemplo, una combinación de problemas de visión y un trastorno del aprendizaje. Eso puede ser un poco complicado y se da, ¿verdad?, para que los estudiantes lo puedan tener. Entonces, de acuerdo a las definiciones que pueden llegar a tener los autores, dice que ciego es la persona que carece totalmente del sentido de la vista o que solamente percibe la luz, la cual le sirve para la orientación, la movilidad y aprende principalmente a través del sentido del tacto y del oído. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros en cuáles recursos son los que sí podríamos utilizar con un estudiante. Aunque tenga problemas de visión, entonces el tacto, ¿verdad?, lo podríamos utilizar nosotros. Si nosotros tuviésemos un estudiante que tiene problemas de visión, ¿cómo creen ustedes que podríamos nosotros enseñarle, por ejemplo, a reconocer las propiedades de un paralelogramo? Con figuras físicas donde ellos pudiesen tocar la cantidad de los lados que tiene la figura. No sé, una idea que me viene así rápido a la mente. Sí, sí, está muy bien, ¿verdad? De hecho, yo pensaba, por ejemplo, en la mayoría de cajas que nosotros tenemos como basura, ¿verdad? Se me olvidó tener una a la mano.
Pero si una persona carece de visión, perfectamente puede percibir, ¿verdad? Con su tacto, ellos lo tienen más desarrollado, de hecho, que nosotros. De hecho, pueden reconocer las monedas, no solo por su tamaño, sino por la textura que tienen, ¿verdad? Entonces, si acudimos al tacto, podemos perfectamente utilizar un cubo porque nosotros queremos que reconozca el paralelogramo. Entonces, al tacto, el paralelogramo es percibible la longitud que tiene en sus lados, ¿verdad? Eh, la distancia que tiene cada uno de ellos, el ángulo o otra propiedad. No sé si alguien tiene alguna idea que abonar. Estamos con un paralelogramo. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta fuese la idea, ¿verdad? Que esta persona que tiene problemas de visión pueda comprender, ¿verdad? Características de un paralelogramo. Sus lados opuestos tienen igual longitud. Los ángulos opuestos también, ¿verdad? Tienen igual longitud. ¿Qué otra propiedad? ¿Qué podríamos hacer? Licenciado, ¿Sí diga? yo creo que en ese caso también se podría formar un rectángulo, pero hacerlo con varios cubos, es decir, hacer que un cubo sea una unidad Ujú. y formarlo con varios cubos para que él perciba cuántas unidades tiene, es decir, la longitud, tanto como de base como de altura. Y de esa Ujú. misma forma puede calcular áreas. Sí, muy bien, excelente idea. Entonces, la idea es que nosotros pensemos, ¿verdad? Y normalmente los recursos, ¿quién fue el que participó? Ronald, no, Walter, Walter, perdón, Walter estuvo con nosotros el jueves. Entonces, la idea es de que el material no necesariamente tiene que ser costoso, ¿verdad? Sino que podríamos elaborar incluso una, eh, una figura formada por segmentos de madera, ¿verdad? Y la idea es que pueda conocer estas propiedades del paralelogramo. Entonces, cuando nosotros ya estamos en esta situación y empezamos a reconocer, ¿verdad? Lo que puede suceder con esto, ya ahí tenemos una idea de lo que podríamos utilizar para trabajar con estas personas. Entonces, volviendo a la presentación, eh, el alfabeto braille, ¿verdad? Que ellos utilizan también les ayuda mucho y está basado en base al tacto, ¿verdad? Este sistema está ideado para que ellos puedan hacerse muy diestros en leer, ¿verdad? La historia ahí está en el documento, es muy bonita, ¿verdad? Y nos muestra cómo una persona ciega, así como fue la psicóloga que mencionamos al inicio de esta unidad, fueron las que hicieron este, pudiéramos decir, invento, ¿verdad? Para que las personas ciegas puedan llegar a tener este... Ujú. Bueno, ahí está la pregunta que ya les hacían. Ahora pensemos en una discapacidad física que podría tener un estudiante. En las imágenes que he escogido pueden observar ustedes que podríamos encontrar muchas de ellas y son bastante comunes en nuestro medio, ¿verdad? Que los estudiantes puedan tener este tipo de discapacidad. Entonces, algunas van sencillas, ¿verdad? Hay estudiantes que pueden movilizarse por ellos mismos o con ayuda de algunos dispositivos, pero otros estudiantes van a tener problemas para poderlo llevar a cabo. Entonces, la mayoría de pedagogos definen este tipo de capacidad, ¿verdad? Como para dar apoyo educativo a este tipo de estudiante. Entonces dice que el docente debe facilitar la estabilidad del estudiante dentro del programa escolar y sugiere adaptaciones en los contenidos, en la metodología, el mobiliario y los recursos didácticos. Esto entonces nos hace pensar a nosotros, ¿verdad? Que cuando hablamos de una necesidad educativa especial, nos estamos refiriendo a un accionar extra que hace el docente de matemática para que el estudiante pueda llegar a comprender.
Entonces, adaptar contenidos, adaptar la metodología, el mobiliario y los recursos didácticos hacen referencia a todo este tipo de discapacidad que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Y para que algunos estudiantes puedan tener acceso al aprendizaje matemático, entonces nosotros podemos utilizar algunos software matemáticos que nos pueden ayudar para que los estudiantes puedan tener mejor aprendizaje. Por ejemplo, en el documento se nos sugiere el de esta página, thatquiz.org, que contiene muchas herramientas, igual que otros recursos que nosotros hemos analizado en esta tutoría. Basta con registrarse con su correo y ustedes pueden acceder a crear, como pueden ver aquí en la pantalla, a acceder a muchas herramientas de matemática, crear exámenes o presentaciones para los estudiantes. Una segunda, ¿verdad? Que también es muy interactiva, es esta que se llama symbolab.com y esta también tiene una característica que me gustó mucho, que es que presenta el desarrollo por pasos de un estudiante. Entonces, si un estudiante tiene una dificultad para poder entender los pasos de, por ejemplo, la resolución de una ecuación, este se los da para poder ubicar un contenido. No sé si alguien ya las ha utilizado anteriormente y tiene alguna, ¿qué uso les ha dado? Yo personalmente no, No, ninguna de las dos. Bueno, aquí hay un ejemplo. En el material hay una citación didáctica. Dice que este estudiante, Fernanda, quien padece de baja visión, quiere graficar la función f de x igual a x elevado al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, aquí vamos a asumir que queremos estudiar un recurso diferente a GeoGebra. Por lo tanto, nos vamos a ir a esta aplicación de Symbolab y veamos cuáles son las distintas opciones que nos ofrece. Entonces, Ya terminaste vos. sí pueden ver la página aquí de Symbolab, ¿verdad? sí, 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 vale. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a es a ingresar el problema o si nosotros queremos hacer una gráfica. Por ejemplo, en este caso, vamos a graficar. F de X igual a X al cuadrado. Y aquí le vamos a agregar menos 2X más 1 era, ¿verdad? Entonces, vean aquí que se nos ha hecho la gráfica, podemos observar, ¿verdad? Podríamos escribir otras operaciones inclusive, pero en este caso aquí tenemos la gráfica, nos dice resolviendo f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1. El dominio de esta función del infinito al infinito es esto, ¿verdad? Desde el menos infinito hasta el más infinito. El rango de esta función es del 0 hacia el infinito positivo. El punto de intersección con el eje de x cuadrado intersecta al eje x en 1,0 y al eje y lo intersecta en 0,1. El vértice de x al cuadrado es lo mismo en 1,0 y aquí está relatado los valores que nosotros podemos encontrar. Finalmente, si queremos ver la gráfica, pueden observar ustedes que aquí está. Y el problema del estudiante es que tenía baja visión, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner ver más grande. Aquí pueden observar ustedes que se amplió la imagen. Ahí está el intersecto en el eje X en 1,0 y en el eje Y en 0,1. Este es el mínimo de la función y ahí hemos podido graficar algunos valores que tenemos. Otros usos que le podemos dar a esta página. Vean que no es necesario iniciar sesión para poder trabajar, ¿verdad? Es lo interesante. Entonces, graficar cualquier cosa. Podemos resolver ecuaciones, trabajar un poco de geometría, gráfica, solución,
dejar presentaciones, importarlas y trabajar con los estudiantes. Entonces es un recurso muy bonito que nos puede ayudar con estudiantes que tienen problemas tanto de visión como de trabajar, pero en el caso de matemática. Así es de que se la recomiendo para que la puedan utilizar. Simbolab.com. Simbolab.com. Entonces ahí ustedes la pueden utilizar para trabajar con los estudiantes o ustedes mismos cuando tengan prisa de poder resolver una ecuación, se presta perfectamente para eso. Bueno, otro problema de necesidad educativa especial de la que podríamos hablar es el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Creo que este es un problema bastante común, lo encontramos en un buen porcentaje en la mayoría de salones de clases. Entonces, nosotros podemos pensar, ¿verdad?, de que inicialmente lo que el docente tiene que hacer es empezar este diagnóstico, ¿verdad?, y hacernos expertos en esto. Porque en algunas ocasiones los estudiantes puede que se deban a causas externas, a psicológicas o a falta de apoyos que puedan tener con sus padres o sus encargados y en algunas ocasiones inclusive con nosotros los mismos maestros. También una cláusula, ¿verdad?, que se establece para este problema es de que podríamos tener la tendencia como docentes, ¿verdad?, a simplemente hacer las evaluaciones sumativas del estudiante, es decir, el estudiante, las notas que se sacan en una prueba escrita es lo que determina su nota. Entonces esta podría ser una tendencia y pasa mucho que hay estudiantes que en la clase entienden el contenido, pero a la hora de hacer un examen al final de la unidad tienen problemas. Pasó eso en el 2019, ¿verdad? Que las pruebas de ESMATE venían al final de la unidad, pero la unidad había durado 6 semanas. Entonces al final de las 6 semanas el estudiante ya no se acordaba de lo que había aprendido porque estudiara debido a su bajo rendimiento académico. Entonces esto nos obliga a nosotros los docentes a presentar de forma creativa los contenidos para mejorar este tipo de ayuda. También puede funcionar, ¿verdad?, en esto de presentar la forma creativa de los contenidos, puede ser que nosotros también organicemos el salón de clase. En algunas ocasiones organizarlos por grupos de trabajo, ¿va?, y ubicar a un estudiante que nos va a servir como apoyo en este grupo funciona a la perfección. No todos los grupos se prestan para eso, pero cuando se puede, funciona muy bien. Entonces, como docentes vamos a cuidar específicamente la motivación de los estudiantes. Es cierto, ¿verdad?, que la motivación es intrínseca, pero sin embargo que nuestro accionar y nuestra propuesta educativa sirva de motivante para el estudiante. En algunas ocasiones, algunas acciones, lejos de motivarlo, puede apagar esa chispa de necesidad de aprender en el estudiante. Por ejemplo, pasarlo al pizarrón y que no pueda hacer un ejercicio, yo creo que es una experiencia traumante para cualquier estudiante. O en otros casos, el bajo rendimiento del estudiante se debe a las distracciones o el desinterés que este estudiante puede llegar a tener, ¿verdad? Así es de que también tenemos que aprender a trabajar con esa necesidad educativa especial. Otra también que menciona el documento, ¿verdad?, y nosotros la podemos empezar a conocer, es la dislexia. Este es un trastorno del aprendizaje lectoescritor, ¿verdad? Y es mucho más complejo de lo que pudiera parecer, porque el estudiante tiene problemas también para poder comprender la lectoescritura, ¿verdad? No es tan sencillo como aparenta, porque tiene que ver de su psique, ¿verdad?, cómo trabaja su actividad cerebral. Y en algunas ocasiones son estudiantes que desarrollan más su habilidad para percibir imágenes y no para percibir texto. Entonces, eso nos motiva a nosotros como estudiantes para ser un poco más creativos en las clases, porque puede convertirse en una causa muy importante del fracaso escolar, ¿verdad?, que no lea el documento. Algunos estudiantes tienen la queja y dicen, es que el profesor en la clase lo explicó de esta manera, pero ahora aquí en el examen no lo ha escrito de otra manera. Entonces hay problemas de comprender leves, pero otros tienen problemas más graves para comprenderme. Entonces, un alumno que presenta esta
este trastorno de aprendizaje, ¿verdad? Ya está categorizado en esta situación. Como dice el autor Daisby, ¿verdad? Puede estancar el proceso del aprendizaje, que un estudiante parezca esto, y la característica principal es que pareciera que el estudiante entonces tiene mejor facilidad para comprender imágenes que las palabras. Entonces, un recurso muy importante en este aspecto para la enseñanza de la matemática tiene que ser el uso de la computadora y algunas herramientas, como vimos en esta ocasión, ¿verdad? Que sea multisensorial para que él lo pueda trabajar. En la tutoría de repaso estuvimos viendo 2 páginas, una que tenía que ver para repasar las tablas con jueguitos muy interactivos del estudiante y la otra que tenía que ver con pequeños quiz o examencitos sobre geometría. Pero todos llevan música, llevan imágenes y eso es lo que necesita el estudiante que tiene algún trastorno de aprendizaje. La mayoría de pedagogos y didácticos coinciden, ¿verdad?, en que todos tenemos la capacidad de aprender, pero tienen que ponernos las herramientas y la disposición adecuada para que podamos aprender estos contenidos en los cuales nosotros estamos interesados. Entonces, si tenemos estudiantes que presentan esta dificultad, ¿verdad?, vamos a proceder nosotros a trabajar de esta manera, mucho con imágenes, a ser muy creativos en nuestras clases de matemática, ¿verdad? Y sobre todo a ver la potencialidad que tienen este tipo de estudiantes. Yo en lo personal tengo un sobrino que tiene este problema, no sé si ustedes lo han observado en ellos, ¿verdad? Y a veces inclusive tienen problemas para poder expresarse, buscan las palabras y no las encuentran cuando quieran dar una idea, pero pueden ser muy habilidosos en otras facetas del aprendizaje. Pues otra de la que vamos a hablar en esta ocasión es similar a la anterior, ¿verdad? Es la discalculia y dice, el documento dice que se presenta como un bajo rendimiento académico en matemática, entonces prácticamente todos tenemos algún nivel de discalculia, ¿verdad? Pero otros autores, diferente a lo que dice Sánchez, coinciden en que se trata más que todo de una dificultad o un error común en poder llevar a cabo las operaciones básicas. Entonces, en algunos casos puede ser operacional, pero en otros casos es un poco a nivel de comprensión que pueden tener los estudiantes. Esto entonces nos invita a nosotros a pensar, ¿verdad?, de que para nosotros como docentes poder tratar este problema de bajo rendimiento o de problemas para utilizar las operaciones básicas, eh, tratar de no ser tan expositivos como pudiera ser una clase tradicional de matemática, aunque tenemos mucho la tendencia los docentes a este camino, sino que, como dice aquí el documento, a presentar situaciones de aprendizaje donde ellos tengan que interactuar con la matemática. Esa es la clave. Entonces, cuando los estudiantes tienen situaciones prácticas donde ellos puedan interactuar, entonces ahí los vamos a estar inmiscuyendo en la realidad, ¿verdad? Con material concreto, haciéndolos pensar en situaciones a las que ellos podrían estar expuestos y de esta manera entonces los vamos a invitar a poder entrar a este mundo de poder resolver operaciones matemáticas, ¿no? Pasamos al siguiente trastorno. Este es el que decíamos, el TDAH, ¿verdad? O el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, no sé si ustedes han escuchado un poquito de este trastorno. Me llama la atención porque es bastante común en las escuelas públicas y lo podemos observar mucho, ¿verdad? O ustedes quizás conozcan a personas que tengan este tipo de atención. No sé si ya se incorporó Leticia a la tutoría. ¿No? Bueno, vamos a ver un video que nos explica en 5 minutos. Ahí se encuentra. Vaya, bueno, bienvenida.
Solo déjenme. ¿Tienes algún familiar con diagnóstico de déficit de atención? ¿Sospechas que alguno de tus hijos lo padece? ¿O a ti mismo te cuesta trabajo concentrarte? En este video te voy a decir qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cómo se diagnostica y cómo se puede tratar sin medicamentos. Este video es el primero de una serie de cómo mejorar mi salud mental y emocional. Soy Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Vamos a ver el video. No sé si lo pueden escuchar todos. Yo sí le... Sí, se escucha Sí se bien. escucha. Vaya, vamos a ver los primeros 6 minutos, que es donde explica ¿Qué es el TDAH? Es una enfermedad de base orgánica que impide la adecuada regulación de las capacidades mentales y de comportamiento. El TDAH afecta a las que se denominan funciones ejecutivas, que son la capacidad de atención, de concentración, planeación, control de impulsos y también la parte social. En el TDAH ocurren cambios químicos en el cerebro de la persona que impiden que ésta pueda regular adecuadamente su comportamiento. ¿A quién afecta el TDAH? Se estima que el 5% de los adultos lo padecen. No es una enfermedad que afecte solo a los niños o a los adolescentes. De hecho, se estima que 2/3 de los niños que lo presentan lo van a continuar padeciendo en su etapa adulta. Es una enfermedad con base orgánica y neurológica. Por lo tanto, no hay un tratamiento curativo, aunque sí hay muchas herramientas que se pueden utilizar para tratar los síntomas de esta enfermedad. No hay diferencia, la presentan igual hombres y mujeres, aunque cada uno con sus características distintas. No hay dos personas con TDAH que manifiesten la enfermedad de la misma forma. Existen 3 tipos de TDAH. El primero es el tipo hiperactivo, es decir, esta persona que vemos que constantemente se está moviendo, que pareciera costarle trabajo quedarse quieta o que a veces la vemos como impulsada por un motor y que siempre está hablando, que le cuesta trabajo mantenerse en una sola actividad. El otro de los tipos es el tipo inatento. Es la persona que pareciera no escucharnos cuando le estamos hablando o que pareciera dificultársele el concentrarse en una sola actividad durante mucho rato. Ambos son tipos del TDAH. Alguno nos llama más la atención y se diagnostica más fácilmente como es el hiperactivo. Sin embargo, el inatento también está funcionando por debajo de sus capacidades mentales. El tercer tipo de TDAH es una mezcla de los dos, tanto inatento como hiperactivo. El TDAH se define como un patrón de comportamiento a lo largo de la vida. Se caracteriza al inatento cuando es una persona que o comete muchos errores cuando está trabajando, requiere revisar varias veces un mismo trabajo para que éste quede bien concluido. Es una persona que le cuesta trabajo seguir instrucciones. Pareciera que cuando se las estamos diciendo, él ya se está adelantando mentalmente a empezar a realizarlas. Es una persona que se le dificulta mucho el organizar las actividades que tiene planeadas para su día y en cuanto algo más surge, se aboca a ello. Y así con cada actividad que está teniendo. Es una persona que se distrae fácilmente por contestar el teléfono, por mandar un mensaje, por revisar un mail, pero cuando está haciendo una actividad, cualquiera de estos distractores parecen afectar su capacidad para concentrarse. Además, por lo mismo, pareciera ser una persona que constantemente está perdiendo cosas,
no sabe en dónde deja los objetos que usa cotidianamente, las llaves, la mochila, etcétera. El TDAH también se puede caracterizar por esta impulsividad y esta hiperactividad. Una persona que tiene que estar siempre moviendo los pies o moviendo las manos, que le cuesta trabajo quedarse sentado, que puede hablar excesivamente y contestar a las preguntas que se le hacen antes de que éstas hayan terminado de formulársele. Tiene problemas para esperar su turno en una fila, se le nota siempre impaciente y es difícil que acate los horarios establecidos. Además, es una persona que puede llegar a interrumpir a otros mientras los otros están teniendo una conversación. Esta persona afectada por TDAH puede interrumpir esa conversación sin importar la cuestión social. ¿Qué causa el TDAH? El TDAH se debe a diferencias entre el funcionamiento químico, actividad cerebral y estructural de nuestro sistema nervioso. Esto principalmente se debe a causas genéticas, es decir, que es hereditario. Los cambios químicos del cerebro que aparecen a causa de la enfermedad del TDAH son en dos neurotransmisores, en la norepinefrina y en la dopamina. Estos están relacionados con la comunicación de las neuronas. Los cambios estructurales y funcionales del cerebro de una persona que se ve afectada por la enfermedad ocurren sobre todo en la corteza premotora y en el área prefrontal, las dos caracterizadas por su regulación del comportamiento impulsivo y del control motor voluntario. Los cambios de conectividad afectan el cerebro de las personas con TDAH, haciendo que requieran más esfuerzo para realizar actividades cotidianas que una persona realiza normalmente en su rutina diaria. El diagnóstico se basa en una entrevista a profundidad de los síntomas y del comportamiento de la persona que lo padece. Debe ser corroborado por un familiar y por una tercera persona. Puede ser un maestro, algún otro familiar que esté relacionado y que pueda ver el comportamiento de la persona. No nada más puede ser un solo observador. En ocasiones. Bueno, entonces ahí observamos los comentarios que tienen que ver con respecto a este síntoma. No sé, yo ya me afligí, ¿verdad? Escuché muchas cosas ahí y no voy a hacer que tengamos un poquito de TDAH, ¿verdad? Pero me llamó la atención y dedicar un espacio, ¿verdad? A este tiempo, a este tema, porque es bastante común en los salones de clases. Casi siempre hemos observado a aquel estudiante del que nadie lo puede sosegar y es bastante hiperactivo. O como decía el doctor en este caso, ¿verdad? Aquel estudiante que también es demasiado pasivo y tiene problemas para poderse concentrar. Entonces, en este caso, estamos ante este trastorno, ¿verdad? Que también es del aprendizaje y nosotros, pues, de alguna u otra manera, tenemos que estar en la capacidad para poder brindarle atención a este estudiante. Entonces, este déficit de atención puede tener grandes repercusiones en el rendimiento académico del estudiante y sobre todo, ¿verdad? Los padres, los maestros y personas que tienen que ver con estos niños son los que van a tratar con este trastorno, ¿verdad? Que tienen muchos estudiantes. Entonces, muy importante para nosotros cómo vamos a proceder con este trastorno. Como veíamos en el video, ¿verdad? Lo principal es hacer la evaluación, que lo pueden hacer los padres, inclusive los maestros, ¿verdad? Por supuesto, un psicólogo lo va a hacer de una manera más profesional, pero más importante, ¿verdad? Que decir, este niño tiene un trastorno, ¿verdad? Es identificar, ¿verdad? Cuáles son las áreas débiles y cuáles son las áreas fuertes de aprendizaje que pueda tener un estudiante. Resulta que algunos que tienen esto, ¿verdad? Aprenden tan rápido que se aburren y entonces dice, eso yo ya lo entendí. Pero después cuando hacemos la evaluación ya se les ha olvidado. Entonces es parte de este diagnóstico que tenemos que estar disponibles los docentes para poderlo hacer. Lo segundo es implementar situaciones de aprendizaje donde podamos apoyarnos con medios interactivos para presentar a este tipo de estudiantes. Y normalmente siempre va a funcionar, ¿verdad? Que esta estudiante necesita tener actividades activas y técnicas lúdicas constantes para poder aprender matemáticas, de todos los recursos que nosotros ya hemos mencionado en esta ocasión, ¿verdad? Y son estudiantes que merecen apoyo,
¿verdad? Por eso es muy bueno identificarlos en las secciones y salones de clase. Y algo que funciona mucho, ¿verdad? Lo repito de nuevo, es el aprendizaje grupal, porque se puede volver muy significativo, especialmente cuando asignamos un tutor, ¿verdad? Un estudiante con capacidades especiales para que pueda ayudar a los alumnos a poder incrementarse. Pues entonces, vayámonos a la práctica, que es lo que vamos a hacer en esta tutoría, ¿verdad? ¿Cómo podríamos utilizar un recurso con un estudiante que tiene alguna capacidad especial o una necesidad educativa especial? Bueno, este contenido que he escogido tiene que ver con sexto grado, es de la unidad 8 me parece, y toda esta unidad habla sobre volumen. Entonces, recursos que nosotros podemos utilizar para con los estudiantes son muchos. Como vimos los criterios para poder seleccionar a un recurso, entre estos están, ¿verdad? Que el estudiante pueda aprender con el mínimo esfuerzo, que no representen un problema, debemos hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y posteriormente garantizar que el alumno se va a sentir satisfecho de que ha aprendido, por muy sencillo que sea. Entonces, en esta ocasión, la clase tiene que ver con el volumen y dice que se han presentado los siguientes cubos de madera del tamaño que se ven. El 1 sería la unidad de medida de 1 centímetro por cada lado y las figuras 2, 3 y 4 entonces tienen diferentes formas. La pregunta es, ¿cuál de ellos ocupa mayor espacio? Entonces, si estamos hablando en un salón de clases, son niños de 11, 12 años, de sexto grado. Si tiene un problema de aprendizaje, por ejemplo, de rendimiento bajo, entonces podría ser que tenga la dificultad para imaginarse esta figura, ¿verdad? Si tiene problema de visión, sería totalmente distinto el tratamiento, ¿verdad? O si tiene un problema de visión o trastorno de hiperactividad, entonces podríamos ocuparlo. El indicador de logro que queremos tener con este estudiante es comparar el volumen de dos cuerpos geométricos contando los cubos de uno en uno en la arista. Y entonces dice que el propósito es introducir el concepto de volumen visualizando y comparando el espacio que ocupa un cuerpo geométrico. Podría ser que este estudiante con bajo rendimiento tenga problemas para poder visualizar estas figuras. Entonces, la recomendación que se nos da o sugerencia metodológica es que los estudiantes que tienen dificultades con la visualización espacial, podemos conseguir cubos pequeños para hacer la construcción, ¿verdad? Y entonces es el recurso que yo he escogido en esta ocasión. Vamos a ver si se puede observar aquí, ¿verdad? Pueden ver ustedes que aquí tengo yo, creo que no es visible, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver. Aquí creo que lo pueden ver, ¿verdad? Aquí tengo estos cubos muy sencillos, son de plástico, no representan peligro para ningún estudiante y tienen la facilidad de que pueden ser de tacto, ¿verdad? Entonces el estudiante de sexto grado tiene que comprender, ¿verdad? Que cuando hablamos de volumen, una misma cantidad como esta que estoy representando de 4 figuras, podríamos representarla de diferentes formas. Por ejemplo, si yo los pongo en esta forma, que ustedes pueden observar, ¿verdad? Los 4, estamos hablando, la forma cambia, pero es el mismo volumen. O inclusive podríamos ponérselos de otra forma, como esta, ¿verdad? Que tenemos aquí, pero el estudiante tiene que comprender que el volumen no ha cambiado. Entonces esto lo vamos a lograr presentando este material concreto que nosotros tenemos aquí. Ahora, este tiene una unidad cúbica, ¿verdad? Supongamos que representa el centímetro. Entonces, en este caso, la base tiene ¿cuántas unidades de volumen? Tiene 4, son las que nosotros estamos representando aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros le colocamos un segundo nivel? Entonces, al hacer esto, el volumen va a aumentar, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces? Es lo que queremos que el estudiante comprenda. En este caso, yo le he aumentado un nivel a nuestro volumen, ahí pueden observarlo ustedes, y el volumen quiere decir entonces que se ha duplicado, porque no solo hemos agregado una base de 4, sino que hemos agregado un segundo nivel. ¿Qué pasaría si este nivel nosotros lo triplicamos, el nivel inicial?
Entonces nos quedaría de la siguiente forma. El estudiante puede manipular, ¿verdad?, estas figuras, y ahora que tenemos ya 3 niveles, entonces el volumen no va a ser de 4 ni tampoco va a ser de 8, sino que en este caso tenemos la base 4 triplicada, es decir, multiplicada por 3, ¿verdad? Entonces hemos llegado a 12 unidades cúbicas, que es lo que nosotros ya tenemos. Podríamos ubicarlos de diferentes formas y siempre continuaría siendo el mismo volumen. Entonces, aquí vean ustedes que yo utilicé un recurso bastante sencillo, lo podemos conseguir en cualquier juguetería y no es muy costoso, y estamos representando el volumen. Entonces, si un estudiante tendría problemas para visualizar, aquí tenemos, perdón, en la base tenemos 3 por 3, ¿verdad? Aquí podemos formar esta base de 9 unidades con los estudiantes y llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que el volumen, ¿cuál de ellas tiene más? Bueno, entonces la solución en este caso es, ¿verdad?, de que el estudiante comprende que la primer figura, entonces quiere decir que tiene 9 en el primer nivel y ya en 2 niveles va a tener el doble, que es 18. Esta en el primer nivel tiene 9, en el segundo nivel tiene 3 por 2, 6, llevaríamos 15, y estos 3 también son 18. Por lo tanto, es igual. Ahora, en el caso de la tercera figura, tiene 9 por cada nivel y está triplicado. Entonces, tiene 27 unidades cúbicas. Eso es lo que queremos enseñar en este caso al estudiante, ¿verdad? Que dos cuerpos geométricos pueden tener el mismo volumen y representados de diferente forma. La siguiente clase, la número 2, vamos a tratar de llevar al estudiante a comprender lo que es el volumen, ¿verdad?, el centímetro cúbico. Y siempre este recurso puede servirnos para poder enseñar. En la tercera clase, el objetivo es, ¿verdad?, de que el estudiante pueda hallar el volumen de un prisma, usando la idea de la base, ¿verdad? Que si la base tiene 4 unidades, entonces vamos a ir incorporando capas. Y el número de capas que tiene al final el prisma, multiplicado por el número de cubos que tiene la primera, es lo que nos va a dar el volumen. El volumen del prisma rectangular dice que es el número de cubos en la primera capa por el número de capas que nosotros hemos agregado. Y por experiencia se lo garantizo, ¿verdad?, que si tenemos material concreto que los estudiantes puedan manipular, pues seguramente ellos se van a tener entretenidos. 1 hora de 45 minutos se les va a ir volando, ¿verdad?, al tener material para comprender este contenido. Otro ejemplo que podríamos citar, ¿verdad?, en lo que respecta a este material es en 7º grado. Aquí he escogido un contenido de la unidad número 2 que tiene que ver con la suma de números enteros. Entonces, en este caso, lo que queremos que el estudiante comprenda es que podemos sumar números con diferentes signos. Y la situación los lleva a ellos a una situación bien práctica. Podríamos tratar números de diferentes signos con muchos objetos, desde las piezas de un ajedrez hasta monedas, pero en este caso el libro les ha puesto esta situación de ahorro y deudas. Entonces el ahorro está representado con este 5, color negrito, y la deuda con este 3 en color rojo. El objetivo o indicador de logro dice que es realizar la suma de dos números no decimales ni fraccionarios con igual signo. Entonces, en este caso, veamos que en la primera situación dice que tiene 5 de ahorro y una deuda de 3. La siguiente situación tiene 3 de ahorro y una deuda de 5 unidades. Entonces, voy a utilizar estos pequeños bloques de números, ¿verdad? Los he elaborado con FOMI y cada uno de ellos va a representar la unidad. Entonces, para las unidades positivas, vamos a representarlas en color azul, y para las unidades negativas las vamos a representar en color rojo. Entonces quiere decir de que podemos perfectamente representar las sumas del mismo color o sumas de números negativos. ¿Qué representaría en este caso? ¿Qué sucede si el estudiante tiene una ficha positiva y una ficha negativa? Entonces quiere decir que en este caso es como si se bloquearan, ¿verdad? Y representan el 1 positivo y el 1 negativo, la suma de ellos dos representan
un 0, que nosotros vamos a conocer en los números negativos. Entonces, siempre que podamos hacer la unión de estos valores, ya ellos saben que es el elemento neutro de la suma, el 0. Por lo tanto, para representar, yo no se los puedo presentar aquí en el escritorio, entonces lo hemos hecho con estas hojitas. Aquí pueden ver ustedes que tengo representado el ahorro de 5 unidades y la deuda de 3 unidades. Entonces, la idea es de que estas fichas el estudiante las pueda manipular en su escritorio. Yo las he pegado para podérselas mostrar a ustedes. Entonces, ¿qué pasa si unimos una ficha roja con una ficha azul? Bueno, entonces vamos a llegar a la siguiente actividad. Entonces, al unir una deuda, un ahorro, resulta que podemos formar 3 parejas. Y esto sabemos que representa el 0 en los números negativos. Por lo tanto, solamente conservo al final 2 unidades positivas. Esa sería la respuesta para esta operación. Entonces, aquí tenemos una suma con signos, con números que tienen diferentes signos. ¿Qué representa esta situación? Que la respuesta tiene 2. ¿Por qué razón? Como decía ahí el libro, porque tenemos más fichas positivas que negativas. Entonces aquí hemos representado una suma con respuesta positiva. La otra situación que estaba presentada ahí es la siguiente, ¿verdad? Tenemos un ahorro de 3 unidades, pero la deuda es de 5 unidades. Entonces, si unimos las fichas, una azul con una roja, vamos a llegar a la siguiente situación. Y observen ustedes que ahora el sobrante o lo que queda después de unir los ceros, pudimos formar 3 parejas de ceros, son 2 fichas de color rojo. ¿Por qué sucedió esto? Porque tenemos más de deuda. Entonces la respuesta es una deuda de 2 unidades, que después lo vamos a llegar a conocer con números negativos. Este recurso es muy útil, yo en especial ya lo he utilizado, ¿verdad? De nuevo, tiene la ventaja que es de bajo costo, no representa problema para los estudiantes y podríamos hacer la representación de los números enteros con muchas figuras, repito, ¿verdad? Pero esto representa un material seguro y lo que estamos garantizando es que el estudiante aprenda, ¿verdad? Siempre ellos se llegan a grabar, ¿verdad? Después de usarlo en varias clases, cuando les ponemos una operación, como está aquí en la presentación, lo que queremos llegar es a esto, ¿verdad? En la secuencia, sí. Y el trabajar así con esas figuras, ¿qué se llama realmente? Fíjese ¿Cómo se que, llamaría? trabajar con las figuras o cómo se llaman las figuras. No, trabajar realmente con figuras, porque por ejemplo yo en el trabajo que entregamos trabajé con figuras, pero no sabía cómo se llamaba realmente el Ya. método. Bueno, Ajá. estas son, normalmente los conocemos como los bloques de bienes, pero trabajar de esta forma no tiene un nombre específico, al menos ahorita se me ha ido, ¿verdad? Estamos trabajando con material concreto, material lúdico. Una forma lúdica podríamos llamarle de trabajar, ¿verdad? Lo que les quiero contar es de que hay estudiantes que después cuando llegamos a esta parte práctica, lo que queremos llegar es que el estudiante pueda poder resolver estos ejercicios. Entonces ellos, por ejemplo, en la operación B, ¿verdad? -9 más 6. 9 fichas rojas y 6 fichas azules. Y ya ellos se ponen, ¿verdad? Se llegan a mecanizar, ¿verdad? El negativo representa las fichas rojas y el positivo las fichas azules. Y ustedes saben que después de la práctica, ¿verdad? Después de lo que dijo Pavlov, uno llega a grabarse esas operaciones, ¿verdad? Y estamos fijando un poco este contenido. Pues después de tratar, ¿verdad? Con estos materiales, trabajar con material concreto requiere un poco de creatividad, ¿verdad? Porque no es que vamos a ocupar mucho dinero ni muchos recursos. Las mismas cajas y lo que nos sobra a nosotros nos puede servir para utilizar en este caso, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar otro material. La compañera que nos acompaña en la tutoría, Leticia, nos ha preparado uno y vamos a, no sé qué voy a hacer aquí. No sé si tiene lista presentación o solo va a compartir su pantalla, Leticia. No, tengo una
presentación, licenciado. Ah, vaya. Bueno, Sí. entonces nos vamos a quedar, antes de que ella inicie, en la tutoría de repaso hay una pregunta de esta tutoría. Pueden revisar la grabación. Espero enviarles el link al grupo más tarde. Y la que hablamos de las propiedades del paralelogramo es la segunda. Entonces al final vamos a decir la tercera pregunta. Entonces escuchamos a la compañera Leticia Argentina. No sé si pueden ver mi pantalla o... Sí, sí podemos verla. Bien, buenos días. ¿Pueden escucharme? Sí, podemos escucharla. Sí. Buenos Bueno, días, sí se gracias. le escucha. Bueno, gracias, muchas gracias. En esta ocasión, pues, me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de poder trabajar con ustedes en una área sobre los problemas de atención que presentan los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, el licenciado me recomendó hablar un poco sobre las estrategias para la enseñanza de la trigonometría y yo lo asocié, ¿verdad?, con los problemas de niños sordos. Por lo tanto, mi participación estará enfocada a la atención de estos estudiantes con problemas auditivos, ¿verdad? La importancia de la lengua de señas, ¿verdad?, es enseñar a conocer y entenderse con soltura la lengua de señas, ya que es fundamental para la inclusión, pues sin ella las personas con discapacidad auditiva pierden el acceso a la información y a la interacción diaria que pueden tener con sus amigos, con los seres queridos o incluso dentro de las aulas. Pero el conocimiento de esta es bastante limitado, ¿verdad? Ya que hay muchas barreras y que requieren mucha atención y que dentro de las aulas, pues hoy en día no se les da una atención adecuada. Para garantizar, ¿verdad?, la inclusión, pues existen diferentes programas de formación para, digamos, para los docentes. También hay cursos gratuitos para jóvenes, incluso hay aplicaciones móviles para practicar de forma individual lo que es el lenguaje de señas. El lenguaje de señas como herramienta para la educación. Si hablamos sobre este lenguaje, ¿verdad?, es explorar la posibilidad del uso de nuevos materiales para la enseñanza puede ser de la aritmética, la geometría, la trigonometría, con estudiantes de población sorda. Esto hace evidente la relación que existe entre el lenguaje y las matemáticas. Las condiciones de aprendizaje de una persona sorda exige un contexto bilingüe. La lengua de señas no fue considerada, ¿verdad?, para trabajar en el ámbito escolar.
Los conceptos matemáticos pues requieren de 2 lenguas y las nuevas representaciones que estas posibilitan las adecuaciones didácticas en pro de de todos estos problemas intervienen lo que son las propuestas pedagógicas, ¿verdad? Ahí requiere de que la creatividad que puedan tener los profesores o los docentes para poder enseñar a estos estudiantes con este problema auditivo, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar hoy en día en las aulas normales para la enseñanza de la matemática, pues no encontramos con esas herramientas que verdaderamente se necesitan, o el docente tampoco está preparado para trabajar con estos problemas, desconoce el lenguaje de señas. Entonces, es importante que como docentes aprendamos, ¿verdad? O tengamos la capacidad de hacer esas adecuaciones de materiales y la indagación, ¿verdad? Del uso dado de la palabra material. Dentro de la condición de aprendizaje de una persona sorda, exige un contexto bilingüe. Muchos profesores aún no saben cómo enseñar en las clases regulares con oyentes y sordos. La historia de la formación del educador que trabaja o trabajará con los alumnos sordos a través de la lucha del derecho a su propio idioma presenta una gran dificultad. Además de la comunicación con los sordos, es adaptar, ¿verdad?, el lenguaje de las matemáticas. Todo esto requiere de mucha creatividad, de mucho esmero por parte de los docentes, porque quieras o no, en estos momentos pues se presenta una gran dificultad para poder trabajar con estos estudiantes. Los alumnos sordos necesitan una pedagogía visual y sensorial. Los juegos y materiales manipulables ayudarán muchísimo, ¿verdad?, en el desarrollo de la autonomía que ellos pueden tener. Los juegos serían un recurso educativo para la construcción eficiente de los conocimientos matemáticos, pero necesitan ser planeados, ser planificados de una forma significativa, ¿verdad? Se observa que cuando se aplica a una clase bastante motivada, los alumnos presentan un mejor rendimiento y mejores actitudes frente a su proceso de aprendizaje. Si sabemos aplicar bien los juegos, ¿verdad?, dentro de una clase. El lenguaje de señas en trigonometría, ¿verdad? Acá quiero presentarles la importancia de manejar los conceptos, ¿verdad?, de cómo enseñar trigonometría, y para ello pues he seleccionado una herramienta de gran utilidad. Esta herramienta la pude estar explorando y experimenté pues muchos beneficios que tienen para trabajar con estos alumnos con problemas auditivos, y la herramienta se llama Semato. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de poderla conocer o trabajar en ella, pero para mí es muy útil, ¿verdad?, para estos casos, para la enseñanza a estos estudiantes que presentan este tipo de problemas o este tipo de discapacidad. Esta herramienta Semato, ¿verdad?, es un videodiccionario de signos multilingües que a través de la red muestra cómo comunicarse con personas sordomudas. No es tan difícil, solo es cuestión de práctica y de vista, ¿verdad? Semato ofrece también 4 diccionarios de lengua de signos en español, en catalán,
en inglés y francés. Y trabaja en la llegada de uno más, que es el alemán. Cada uno de ellos ofrece 4 posibilidades de búsqueda o filtros que pueden ser por orden alfabético, por tema, por tipo de palabras o por alfabeto dictalógico. Una vez localizada la palabra, el usuario accede a un video donde se muestra la traducción del vocablo al lenguaje de signos elegido. El carácter de 2.0 de esta herramienta permite que cada video pueda compartirse a través de las redes sociales o otros canales de internet, ¿verdad? Integrarse en blogs o páginas personales mediante código web o ser marcados como favoritos. Estas son una de las grandes ventajas que presenta esta herramienta. También, ¿verdad? Además del videodiccionario, Sematos también dispone en su página de foros, juegos y chat y ofrece al usuario la posibilidad de registrarse y disfrutar de algunas funcionalidades. En la actualidad, los diccionarios con más palabras son el de España, que tiene más de 6.000 palabras, y el de francés, ¿verdad? Con cerca de 4.000 palabras que podemos investigar. Hola, no sé si es mi internet, pero dejé de escuchar. Yo igual, creo que es el de ella. Hola, hola, ¿me escuchan? Por un momento se perdió el audio. Sí, ¿verdad? Creo que estoy teniendo problemas con la señal, pero ahorita me escuchan. Hola. Sí, le escuchamos, Leticia. Sí, ahorita sí. Gracias, gracias. Sí, les decía, ¿verdad? Que esta herramienta de Sematos es una herramienta muy interactiva, ¿verdad? Además de los videodiccionarios, también dispone de una página, también se presentan juegos y también tiene un chat, ¿verdad? Y ofrece al usuario la posibilidad de registrarse y disfrutar de algunas funcionalidades extra. En la actualidad, los diccionarios de Sematos están los de habla español, ¿verdad? Con más de 6.000 palabras, y el de francés con cerca de 4.000 palabras, ¿verdad? Que podemos investigar y hacer uso para poder enseñarle a estos niños con problemas de audición, ¿verdad? Acá puedo presentarle, ¿verdad? Las formas o lo que podemos investigar en esta herramienta útil de Semanto. Acá podemos enseñar, ¿verdad? Los conceptos de ángulo recto. Como ustedes pueden, ahí nos dan la forma correcta de que el niño sordo pueda entender cómo se conoce el concepto de ángulo recto, el concepto de coseno, el concepto de hipotenusa, ¿verdad? Utilizando el lenguaje de señas, ya que esta herramienta pues nos permite diseñar un material didáctico para medios digitales, haciendo uso de códigos visuales e ilustraciones lo suficientemente que sean funcionales, ¿verdad? Y atractivos, para que acompañado de señas atraigan la completa atención del estudiante sordo. La mayoría de materiales, ¿verdad? Para trabajar con estos estudiantes está de esta forma, ¿verdad? Que tiene que llevar el signo de seña más los conceptos, ¿verdad? Que queremos enseñar. Y esta pues es una de las grandes
ventajas que nos da esta herramienta que he podido mostrarles, ¿verdad? Recomiendo que la puedan estudiar, ¿verdad? Porque quieras o no, en nuestra profesión. Ay, no. Hola, Sí, sí le hola. escuchamos, Leticia. Sí, es que tengo problemas. Sí se escucha un poquito entrecortado. Hay un material concreto que podemos trabajar, ¿verdad? Con estos niños de problemas auditivos para introducirlo. Lick, otra vez no se Ok, escucha. hola. ¿Sí? Sí, sí le escuchamos ahorita, pero sí se corta de repente. Sí, yo creo que es que tengo problemas con el internet, licenciado. Ah, vaya, y no sé si iba a presentar algún video, porque si no corremos con la presentación. Está dando problemas. Bueno, seguidamente, ¿verdad? Quiero mostrarles un pequeño video para demostrar, ¿verdad? Un material concreto con el cual podemos hacer uso para trabajar enseñando lo que es los términos de trimonología, empezando con el teorema de Pitágoras. ¿Lo podemos escuchar? No, Pero sí lo pueden observar. sí se ve el video. Está bien, gracias.
Muy bien, ¿verdad? El puzzle como estrategia didáctica, ¿verdad? Es un recurso o un material que nos permite que el estudiante interactúe, pueda eh, medir, pueda estimar, pueda crear, ¿verdad? Tablas, como también puede explorar, ¿verdad? Interpretar los resultados, puede validar también su respuesta, ¿verdad? De una situación de aprendizaje. También este recurso nos permite, ¿verdad? Identificar las variables que están involucradas en una situación de aprendizaje. Este video que les presenté, ¿verdad? Es para enseñar o introducir el tema del teorema de Pitágoras, utilizando diferentes figuras elaboradas en papel o cartulina, o pueden ser en madera, en el material, ¿verdad? Que tengamos a la mano y que podamos hacer uso para construir estas figuras geométricas que nos pueden servir muchísimo. Donde el estudiante pues puede percibir demostraciones visuales del teorema de Pitágoras en forma de puzzle. Las piezas en que se han dividido los cuadrados construidos sobre los catetos, pues nos completan el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Entonces, esto le facilita al estudiante comprender lo que es la fórmula del Pitágoras, ¿verdad? Que nos dice pues que la suma de sus dos catetos al cuadrado nos va a dar como resultado la hipotenusa al cuadrado. Y lo más interesante es que ellos pues pueden, a través de la manipulación de estas figuras, ellos pueden comprender ese concepto de que lo que el teorema está diciendo pues es realmente, ¿verdad? Funcional, es correcto. Una buena parte fundamental, ¿verdad?, del desarrollo de cualquier niño o niña que cuenta con esta discapacidad auditiva es la utilización, ¿verdad?, de diferentes recursos para poder comprender, ¿verdad?, los términos, comprender las partes de la trigonometría. Dentro de los recursos, ¿verdad?, se encuentran en tres formatos. Podemos decir que están los impresos, los audiovisuales y los manipulativos. Dentro del material impreso, pues podemos presentar lo que son los cuentos, actividades, libros, ¿verdad?, etcétera, para ayudar al alumno sordo en su aprendizaje de la lectura. También están los materiales audiovisual, ¿verdad? Que está lo que es los diccionarios y el aprendizaje de la lengua de signos, ¿verdad? Sobre todo en línea y aplicaciones móviles que permiten visualizar videos en los que se muestra cómo se designan las palabras, ¿verdad?, que vamos a enseñar. Como pudimos observar anteriormente, vimos que era cómo se dice o cómo se enseñaría el concepto de un triángulo rectángulo, ¿verdad? También cómo podemos enseñar el coseno, hipotenusa, ¿verdad? Y lo podemos relacionar la seña con el material concreto que estamos presentando. Utilizando, ¿verdad?, esta herramienta del puzzle, acá les he presentado, ¿verdad? Lo puse así en fotografía porque creí más fácil podérselos enseñar, ¿verdad? Pero son herramientas que se pueden elaborar. Se puede elaborar el triángulo, ¿verdad? Y sus partes. Acá si vamos a enseñar, ¿verdad? Digamos,
un contenido conceptual, ¿verdad? Podemos enseñar lo que son los elementos y las propiedades de los triángulos rectángulos, ¿verdad? Podemos enseñar también lo que son las razones trigonométricas. Si lo relacionamos, ¿verdad?, con el contenido procedimental, los estudiantes pueden identificar las regularidades y los patrones, ¿verdad? También pueden hacer el cálculo de las razones a partir de otras dadas. Pueden utilizar el lenguaje funcional de las razones trigonométricas. Como podemos observar, a partir de un triángulo rectángulo, podemos enseñar a estudiantes sordos cuál es el lado llamado hipotenusa, ¿verdad? Que lo tenemos acá. Podemos representarlos también con tarjetitas. ¿Y cuáles serán sus catetos, verdad? Pero lo más importante acá en este ejercicio es que el estudiante con discapacidad auditiva aprenda a través del material visual manipulativo, respectivamente con su signo de seña. O sea que si vamos a enseñar el lado que conforma la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo también a través del signo de seña. Si vamos a enseñar los catetos, también estamos enseñando con su seña. Aquí esta seña nos representa cateto, ¿verdad? Esto quiere decir cateto. Para enseñar la palabra cateto, lo hacemos de esta manera. Entonces relacionamos el material y a la par el material, ¿verdad?, que nos representa el signo o seña que queremos representar determinada palabra. La mayoría de materiales para sordos están diseñados por imagen, seña y palabra, ¿verdad? Si queremos, ¿verdad?, o consideramos en este sentido que estos materiales pueden ser trabajados en el aula como parte de actividades propuestas por el profesorado. En este caso podemos enseñar con este recurso, ¿verdad?, concreto, las razones trigonométricas. Acá también he puesto unas fotografías para que poderles explicar un poco cómo podemos trabajar con este recurso, ¿verdad? Y partiendo de un triángulo también, un triángulo rectángulo, donde está demostrado con figuras, vamos a demostrar al alumno con respecto al ángulo, ¿verdad? Este ángulo que nos da ya en el triángulo rectángulo, cada término que lo conforman, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a determinar con respecto al ángulo, cómo se llaman, si partimos del ángulo y vemos que el lado que está más cerca a su ángulo, ¿verdad?, lo vamos a llamar cateto adyacente. Si partimos, ¿verdad?, del ángulo, el lado que está más lejos o que está al frente de este ángulo, lo vamos a llamar cateto opuesto. Y ya sabemos, ¿verdad?, que el lado más grande de un triángulo va a ser lo que es la hipotenusa. Y de esta forma, pues al alumno le estamos presentando el material concreto donde él puede manipular y puede estar interactuando con ellos, y así de esa manera él puede ir afianzando el conocimiento o puede ir adquiriendo, ¿verdad?, autonomía en el aprendizaje de estas partes que conforman el triángulo rectángulo para introducir lo que son las razones trigonométricas. Partiendo, ¿verdad?, de esta misma demostración, podemos conocer los nombres con los que se identifican las razones trigonométricas y reconocerlas, ¿verdad?, como es el seno,
como es el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. De la misma manera lo podemos ir haciendo, ¿verdad? Que el seno pues lo puede conformar lo que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno está el cateto adyacente sobre hipotenusa, que la tangente pues lo podemos decir que tenemos el cateto opuesto sobre cateto adyacente y así sucesivamente, ¿verdad? Partiendo de esta presentación de este triángulo. Conociendo estas partes, pues el alumno puede deducir, ¿verdad?, las 6 razones trigonométricas para estudiarlas y aplicarlas a cualquier problema, ¿verdad?, cualquier ejercicio que se le presente de una manera concreta y más interactiva y más visual, ¿verdad? También en este caso debemos de tener en cuenta que una de las características fundamentales de la mayoría de materiales hace uso de técnicas gráficas y visuales, ¿verdad? Muy válidas para todo el alumnado, que facilitan el acceso al conocimiento desde perspectivas del aprendizaje diferente, ¿verdad? En este caso también, pues es importante hacer uso de las señas. En esta primera seña, ¿verdad? Nos está enseñando qué significa la palabra coseno, cómo se enseña el coseno, y en la segunda nos enseña cómo se enseña la palabra tangente, ¿verdad? He puesto 2 ejemplos acá para que de esta manera podamos observar cómo se trabajaría con alumnos que presentan este tipo de problemas auditivos utilizando un material concreto, pero que a la vez es necesario también que tengan una demostración de signo o seña, ¿verdad? De lo que estamos enseñando, porque la mayoría de estos niños pues se trabaja de forma visual y interactiva. También, ¿verdad? Para trabajar con estos jóvenes es importante que hagamos uso de los juegos educativos en la enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Muchos educadores dicen que no se debería presentar las matemáticas como una disciplina difícil, abstracta o el contexto a la realidad, ¿verdad? Ya que están utilizando recursos educativos tales como los juegos para enseñar el contenido en el aula. También así que si ambos oyentes de los estudiantes son, ¿verdad?, sordos, es importante promover lo que es la inclusión escolar. No podemos discriminarlos por tener esas dificultades y no tener ninguna capacidad o no presentar ninguna herramienta, poderles dar la atención adecuada a estos pequeños grupos que llegan a las aulas, porque a veces dentro de un grado puede haber 1 o 2 o 3 estudiantes que presentan diferentes problemas de discapacidad. Entonces, como docentes debemos de estar preparados, ¿verdad?, para incluir a estos estudiantes al proceso de enseñanza-aprendizaje, igual que a los alumnos regulares, ¿verdad?, los alumnos que no presentan ninguna dificultad. La principal dificultad, ¿verdad?, además de la comunicación con los sordos, es adaptar el lenguaje de las matemáticas. Creemos que una de las posibles soluciones para resolver este problema sería, ¿verdad?, a través del juego, considerando que la educación de los sordos es espacio visual que cumple con los juegos matemáticos, ¿verdad? Si hacemos un juego, pues se dan las 2 opciones que son visuales, ¿verdad?, y interactivos. Muchos maestros, ¿verdad?, transforman las matemáticas en actividades mecánicas, reduciendo a una simple resolución de una suma, de una resta. Las clases de matemáticas son muy importantes y ayudan en relación, ¿verdad?, con la escuela y la realidad. Cuando
permitimos a los estudiantes vivir las experiencias de la escuela y de su vida diaria, de esa manera vamos a generar un mayor aprendizaje en estos estudiantes. Si ellos pueden vivir lo que están aprendiendo, lo relacionan con su vida diaria, pues será más productivo su aprendizaje. Entonces, ¿verdad? Es aquí la importancia de poder trabajar con juegos, ¿verdad? Diferentes juegos que podamos aplicar, ¿verdad? También estos juegos, ¿verdad? Tiene que tener un cambio, ¿verdad? En las prácticas pedagógicas. Y es necesario, pues, que como docente desarrollen estrategias que ayuden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para que los niños sordos y oyentes, teniendo en cuenta que matemáticas está relacionado a la realidad y a lo concreto, es fundamental para que el aprendizaje de los estudiantes mejore, ya que se producen principalmente, ¿verdad?, a través de la percepción visual. Esta sería entonces mi presentación, ¿verdad?, en cuanto a estos recursos, ¿verdad?, una herramienta virtual y lo que es la herramienta Puzzle como herramienta didáctica, ¿verdad?, para la enseñanza o más que todo para introducir, ¿verdad?, los términos de la trigonometría de la matemática. Muy bien, muchas No sé si gracias. tienen algún comentario o alguna recomendación. Pues yo como comentario, Ale, agradecer el esfuerzo que hacen por enseñarnos el uso de recursos didácticos, porque a la realidad en la que vivimos no muchos se esfuerzan por tratar de atender estas dificultades o estas necesidades especiales. Entonces creo que están incentivando a nosotros como futuros docentes el hecho de esforzarnos para tratar de atender estas necesidades especiales. Entonces, agradecerle su tiempo, Lick. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y no sé si otro compañero lo va a agregar, pero como consideración final, ¿verdad? Pueden ustedes observar que si hablamos de Internet, tiene un sinnúmero de herramientas que nosotros podríamos utilizar, pero hacemos de nuevo, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos lograr es en crear en todos nosotros la conciencia de siempre estar dispuesto a buscar estos recursos. Porque mientras no estemos frente a un alumno que tenga una necesidad educativa especial, entonces no vamos a saber nosotros qué hacer o qué recurso buscar. Porque un recurso que sirva para un estudiante A con una dificultad de aprendizaje, puede que no nos funcione con otro estudiante B que tiene otra diferente necesidad educativa de aprendizaje, ¿verdad? Así que es un reto para nosotros, ¿verdad? Y como iniciamos esta tutoría, siempre vamos a tener este tipo de estudiantes en nuestros salones de clases y podemos aprender nosotros a utilizar estos recursos. Entonces, para finalizar, voy a leer la tercera pregunta de la tutoría, o si quieren se la dicto. Está bastante sencilla, es una pregunta de opinión. Según su opinión, ¿qué es lo que debe hacer un profesor de matemáticas para aprender a estudiantes con discapacidad auditiva? Entonces, como es de ¿La opinión, podría ¿verdad? dictar un poco más lento, Lick? Bueno, dice, según su opinión, ¿Sí? ¿qué es lo que debe hacer un profesor de matemáticas? ¿Sí? Para atender a estudiantes con discapacidad auditiva.